Las reglas fueron creadas para resguardar la seguridad e integridad del deportista, para establecer orden y justicia. Quien conozca y practique las reglas, ganará el juego. Bienvenido a la nueva serie Juega Limpio. Durante las próximas semanas experimentarás las 10 reglas para ganar en la vida. Si vas a ser un jugador, juega limpio. A lo largo de esta serie, descubrirás las reglas para vivir conforme al corazón de Dios y tener la mejor vida en este terreno de juego. Te invitamos a que te mantengas atento los miércoles para conocer los principios de autoridad para ganar en la vida, y los sábados, en tu círculo familiar, continúa ganando. Estás destinado a ganar y trascender. Serie Juega Limpio. Así que hoy hemos titulado a nuestro mensaje La regla para prosperar. ¿Sabes tú que prosperidad no solo significa dinero o riqueza? Prosperidad tiene que ver con alma, tiene que ver con cuerpo, tiene que ver con espíritu, tiene que ver con la integralidad del hombre. El apóstol Juan así le declaró al anciano Gayo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que hoy vamos a ver sobre el segundo mandamiento, que tiene que ver con no adorar otros dioses, no adorar ídolos. Según la Biblia, en Éxodo 20, versículo 4 al 6, la Biblia dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso número 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay dos maneras, decíamos, de ser motivados para obedecer, tanto en la casa, tanto en la calle, tanto en la empresa. En cualquier esfera que nos movamos siempre vamos a encontrar normas, reglas, estatutos, y uno tiene dos motivaciones para cumplirlas. Uno es el temor y dos es el amor. Uno es no querer sufrir las consecuencias y dos es querer atrapar los beneficios. De tal manera que nosotros estamos abordando los 10 mandamientos, las reglas para ganar, desde esa perspectiva. No desde la perspectiva del castigo, que claro que lo hay, pero nos hemos propuesto, esto es lo que el Espíritu me ha hablado, porque pocas veces se nos habla de las recompensas de alinearnos a los mandamientos de Dios. Y hoy quiero proponerles 5 beneficios, 5 bendiciones cuando evitamos la idolatría. Pero principiemos definiendo qué es idolatría. En su etimología, eso quiere decir en su palabra, en el original, cuando se producen por primera vez estos términos, sus raíces nos dice que significa adorar una imagen. Idolatrar o idolatría es falta de confianza en Dios y confianza y amor y adoración a algo o a alguien que no sea Dios. El primero y segundo mandamiento están muy alineados. No tendrás dioses ajenos de mí. Jehová uno es. Pero el segundo mandamiento nos invita a que no hagamos una esfinge, ni la adoremos, ni construyamos de un ave, o sea, de algún animal del cielo, alguna ave, o de algún animal en la tierra, o de algún animal en el agua, ni de un ser humano. ¿Saben ustedes que antes de entender las 5 bendiciones al evitar la idolatría, a propósito, tal vez es la primera vez que tú escuchas un mensaje sobre la idolatría en este púlpito?
Nosotros creemos en la palabra de Dios, pero también creemos en respetar. La mayoría de nosotros, si no es que todos, algún día asistimos a una iglesia que no era evangélica. Yo de niño hice la primera comunión. Entonces, de alguna manera, todos nosotros nos acercamos a algún tipo de esfinge, de imagen, y adoramos. Pero yo creo que a Jesús, antes de la verdad, le antecedió la gracia. Jesús lleno de gracia y de verdad. Y yo quiero abordar este tema. He estado expectante toda la semana porque le he pedido a Dios sabiduría, le he pedido gracia para hablar de lo que dice la Biblia. Y estamos hablando porque hoy nos toca el segundo mandamiento. Tengo 26 años de ser pastor y nunca había predicado en un púlpito sobre la idolatría. ¿Por qué? Porque algunas veces he usado este tema no para conectar y hacer nexos con la gente, sino al contrario, para discutir, para pelear o para tener un aire de superioridad, que eso no es lo que nos enseña la Biblia. Pero créanme que me siento estimulado porque de alguna manera les voy a modelar cómo debemos hablar de este tema. ¿Bajo qué espíritu? Bajo un espíritu de amor, bajo un espíritu de sabiduría, pero tenemos que enseñar los beneficios de obedecer la palabra del Señor. Y a propósito, también podría yo hablar más adelante, hablar de los ídolos de los evangélicos. Los evangélicos también somos tentados a tener ídolos en nuestro corazón. Pero déjeme hablar algunas consideraciones muy importantes antes de hablar de los 5 beneficios o 5 bendiciones. Número 1, la tendencia humana es adorar. ¿Saben por qué existen ídolos? Porque Dios puso en el corazón del ser humano un propósito o varios propósitos. El pastor Rick Warren escribió un libro que se llama Una vida con propósito, y él explica los 5 propósitos de todo ser humano en esta tierra que Dios nos trajo con propósito. Y uno de esos propósitos es adorar. O sea que inherentemente el alma del hombre busca adorar. Es una tendencia del ser humano. Todos los seres humanos fuimos creados con el propósito de adorar. Al no encontrar al único y verdadero Dios, se origina el politeísmo, es decir, la adoración de muchos dioses. ¿Por qué? Porque Dios puso, así nos cableó, nos diseñó, nos formó. Tú y yo, y todo ser humano, tendemos a adorar, a buscar a Dios. Pero la segunda consideración de por qué existe la idolatría es por la incredulidad en el Dios invisible. Produce una figura para fortalecer la fe. Porque adorar a Dios, al único Dios, a Jehová de los ejércitos, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, requiere fe. Fe en el Dios invisible. No lo vemos con nuestros sentidos físicos, lo percibimos con nuestros sentidos espirituales. Porque la Biblia dice que David anhelaba una cosa, le pedía al Señor: estar todos los días en su casa para contemplar su hermosura. O sea que sí se puede percibir y contemplar a nuestro Dios, a nuestro Jesucristo en nuestro espíritu. Pero nuestros sentidos naturales, que es en lo que caminamos todos los días, el tacto, la vista, el auditivo, etcétera, no pueden percibirlo. Entonces la fe declina, la fe cae. Y para fortalecer la fe, entonces construimos un ídolo. O sea que la construcción de un ídolo es la manifestación de la incredulidad en el Dios invisible. Por eso los seres humanos necesitamos construir algo para que nuestros sentidos digan: ah, sí, este es mi Dios. Hay algunos pasajes, como en Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 6. Pero ¿qué le parece antes de leer Éxodo 32? No, vamos a ir a ese pasaje, sígame por favor. Es que son 6 versículos. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. A propósito, Moisés estaba en el monte trayendo los 10 mandamientos. Dios escribió milagrosamente en 2 tablas. ¿Cuántos mandamientos? 10. O sea que todavía no se había escrito, o ya se había escrito, porque Moisés estaba arriba, el dedo de Dios había escrito: no
tendrás dioses ajenos, no adorarás, no construirás ídolos. Pero el pueblo no lo sabía. Pero Moisés tardó en bajar 40 días, el pueblo se desesperó, el Dios que lo sacó de Egipto, ese Dios invisible, no había ni una esfinge, ellos venían de Egipto y además todas las culturas eran politeístas, adoraban ídolos. ¿Recuerda usted cómo Raquel, la esposa de Jacob, llevaba un ídolo de su padre Labán y lo escondió, se sentó en él y Labán se molestó y le dijo a Jacob: se han robado un ídolo? O sea, los seres humanos tendemos a adorar porque Dios puso la necesidad de la adoración. Pero los seres humanos toditos, ustedes y yo y todo el mundo, tenemos el riesgo de caer en esa tentación de adorar a algo o a alguien que no sea Dios. Entonces dice la escritura, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Fíjese, plural, haznos dioses. Hay tanta hambre del ser humano de adorar a algo o a alguien que no basta adorar a uno. Se desea adorar a muchos. Ya habían pasado el Mar Rojo, no habían visto a Dios, porque a Dios no se le mira con estos ojos físicos, a Dios se le percibe en el espíritu. Pero la fe flaquea porque su gran líder no bajaba. No sabemos qué pasó con Moisés. Entonces teníamos que construir algo para fortalecer nuestra fe. La idolatría es una evidencia de nuestra incredulidad en el Dios invisible. Así que la escritura dice: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son, me impacta esto, no, este es tu Dios, sino en plural. Era un becerro, pero en plural, estos son tus dioses, dice la escritura, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Esta es nuestra tendencia. Construimos algo y le hacemos un altar a lo que construimos, para fortalecer nuestra fe de una manera incorrecta. Y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ustedes saben lo que sucede. Baja Moisés. Moisés ya tenía las 10 tablas, ya sabía ahora los mandamientos. Y cuando mira lo que ha hecho Aarón y el pueblo, quiebra los mandamientos y bueno, hay una gran tragedia. La otra consideración es que yo quiero mostrarle cómo los pasajes bíblicos que demuestran que todos los seres humanos tenemos la tentación de hacer y de adorar ídolos. Todos, ustedes y yo también. Y les quiero demostrar cómo, no importa de qué religión seamos, aún nosotros que venimos a esta iglesia, vamos a tener tentación de construir ídolos, de adorar a alguien o algo que no es Dios. El pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, los que recibieron los 10 mandamientos, los que caminaron por el desierto, el Mar Rojo abierto en dos, tenían la tendencia de adorar a alguien que no era Dios y hacer de una persona ese gran caudillo llamado Moisés, tanto que Dios mismo enterró a Moisés y no dejó registro de su tumba y no dejó registro de su cuerpo, porque si no, el pueblo de Israel hubiese hecho un ídolo de Moisés y lo hubiera adorado. Yo leo la escritura en Deuteronomio capítulo 34, 5 y 6. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de sepultura hasta hoy.
hubieran hecho una gran esfinge de Moisés y lo hubieran adorado. El pueblo de Dios, como todo ser humano, tiende en su corazón a construir algo para adorarlo. También me llama la atención, eso es el Antiguo Testamento, ahora viajamos al Nuevo Testamento y encontramos a un hombre muy devoto, pero no se había convertido a Jesús, no tenía la revelación. Él se llamaba Cornelio. Él tuvo una visión donde en la visión se le pide que invite a Pedro a venir a su casa. Así que mandan a traer a Pedro. Pedro viene a la casa de Cornelio y cuando Cornelio lo encuentra, según Hechos 10, 25 y 26, Pedro fue adorado por segundos por Cornelio, pero Pedro no se dejó adorar. Solo estoy mostrando que todos los seres humanos tendemos a adorar a algo o a alguien. Verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y uno dice: justificamos a Cornelio porque no tenía la revelación, no estaba convertido. Y como todos los seres humanos, tenemos la necesidad de adorar a algo o a alguien. Y cuando nos falla la fe, tenemos que construir un ídolo. O sea que un ídolo es la evidencia que nos está fallando la fe en un Dios invisible. Y eso nos pasa a todos nosotros. Le pasó incluso a los apóstoles. Juan, el apóstol Juan, quiero mostrarles otro principio bíblico, otro versículo bíblico. En Apocalipsis 19, versículo 9 y 10. A Juan, es el escritor del libro de Apocalipsis, se le reveló un ángel se le apareció. ¿Cuál es la tendencia de todo ser humano? Adorar. Y eso fue lo que pasó con el hombre que tenía revelación, con el hombre que era el discípulo amado de Jesús, con el hombre que caminó 3 años con Cristo. Si a Juan le sucedió, si Juan tuvo la tentación, nosotros también vamos a ser tentados con esto. Dice el verso 9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué estoy haciendo con estos minutos? Simplemente estoy llamando tu atención para mostrarte que todos los seres humanos, independientemente de qué religión, somos tentados, cuando nos falla la fe en el Dios invisible, en traer una imagen, en traer una esfinge, un fresco, para llamarle Dios. Puede ser una persona. Y saben que quiero demostrarles esto porque pasa en el deporte, pasa en la música, o sea, en la cultura, en el arte, puede pasar en la religión, terminar venerando a nuestro líder espiritual porque fue usado por Dios, un apóstol, un pastor, un profeta, un evangelista, un maestro, un sacerdote. Cual sea el nombre de un líder espiritual, la gente lo ama y si no se cuida, termina adorándolo. Vamos a sentirnos tentados a adorar a algo o a alguien que no sea Dios. ¿Por qué? ¿Sabe qué es lo que nosotros terminamos idolatrando? Lo que amamos, lo que consultamos y en lo que confiamos. Uno tiene el hambre, así nos hizo Dios, con la necesidad de adorarlo a Él. Pero cuando no lo encontramos o cuando no lo percibimos en nuestro espíritu, mucho menos con nuestros sentidos físicos, entonces queremos construir un becerro, aunque seamos pueblo de Dios. O aunque tengamos revelación como Juan, ante una cosa extraordinaria, que recibimos una palabra de un ángel, lo amamos. Entonces el riesgo de amar es terminar adorando lo que amamos. Si uno ama su carro, corre el riesgo de terminando adorarlo. Si uno ama más de la cuenta a su esposa, uno corre el riesgo de terminar adorando a su esposa.
Si uno ama más de la cuenta a sus hijos, uno corre el riesgo de terminar adorando a sus hijos. Si uno ama con todo su corazón a su madrecita, uno corre el riesgo de terminar adorando a la madrecita. Si uno ama mucho a su pastor, uno corre el riesgo de terminar adorando a su pastor. Gracias a Dios ustedes no me aman mucho aquí, pero me está siguiendo. Ahora, yo quiero mostrarles 5 bendiciones cuando evitamos la idolatría. Número 1, evita la idolatría y vivirás. Cuando nosotros solo adoramos a Dios que es invisible, entonces el beneficio es que tendremos largura de días en esta tierra. La longevidad también es producto de no adorar y de no crear ni adorar a lo que hemos creado. Según Apocalipsis 9:20, en la Biblia Dios habla hoy, dice: pero el resto de la gente, los que no murieron por estas calamidades, tampoco ahora dejaron de hacer el mal que hacían, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Así que mucha gente sincera cree que cuando ora a una imagen o a la foto de una persona, de su mamá, su papá, de algún hombre, alguna mujer de Dios del pasado, entonces cae en este error. ¿Por qué no podemos nosotros adorar imágenes de nuestra madre, de nuestro abuelo, de un líder espiritual, de un gran hombre de Dios en la antigüedad, o de un dragón, o de una serpiente, o de un ave? ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que la idolatría es pecado. En otras palabras, la Biblia nos prohíbe la idolatría. Dios nos prohíbe la idolatría. Según este pasaje de Apocalipsis, también entendemos que de la idolatría es adorar demonios. Y también entendemos que la idolatría es adorar a dioses ajenos. Insisto en mi punto. El ser humano, para fortalecer su fe, necesita tener un contacto con los sentidos para creer, porque le cuesta creer en el Dios invisible, Jehová de los ejércitos. Entonces tiene que construir algo. Eso es por un lado. Ahora, la Biblia es clara en Apocalipsis que si evitamos la idolatría, la primera bendición es viviremos. Diga conmigo, viviré. Las reglas de Dios es para que me vaya bien. Las reglas de Dios no es para fastidiarme la vida, no es para maldecirme. Las reglas de Dios es para bendecirme. Si yo adoro al único Dios, al Dios invisible pero verdadero que percibimos en nuestro espíritu, al Dios de la Biblia, yo proclamo que viviremos. Si alguien debe creer en esa palabra. Quiero hablarles de la segunda bendición de adorar al único Dios y no crear, ni construir, ni seguir y adorar a otro Dios. Y lo segundo que quiero mostrarles es la prosperidad. La prosperidad es el resultado de evitar la idolatría. Según 1 Timoteo 6:17, y yo quiero hacer esta conexión, dice la Escritura: adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Yo quisiera hablarles un poquito de evitar la idolatría moderna. Y aquí podría yo llamarle la idolatría de los evangélicos. La tentación que pueden caer algunos en esto. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que los 10 mandamientos nos hablan específicamente que no tenemos que crear ni adorar. Pero aquí la Escritura nos dice, y por supuesto no todos los ricos, pero la tentación de un rico es hacer a Mamón su Dios. ¿Cuándo alguien hace a la riqueza su Dios? Cuando confía en las riquezas. Otra vez entonces el tema de la idolatría es un tema de confianza y de fe. Si yo confío en el Dios invisible, entonces alejará la idolatría de mi corazón.
Si yo me desconecto del Dios invisible, del verdadero Dios, entonces comenzaré a poner mi confianza en algo, en alguien que no es Dios, en el dinero, por ejemplo, o en alguna persona, o en el médico. Hay gente que le confía más al médico que a Dios. Hay gente que le confía más al pastor que a Dios. Hay gente que le confía más al abogado que a Dios. Hay gente que le confía más al financista que a Dios. ¿Alguien está conmigo? Aquí el punto es, o confiamos en Dios, y si no confiamos en Dios, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, le dijo el profeta al pueblo de Israel, por ir a confiar en Egipto. Así que otro ejemplo de los ídolos modernos es el trabajo. Hacernos trabajólicos, yo creo en la diligencia. Pero hay gente que pone toda su confianza y todo su amor en el trabajo. Otro ídolo moderno es el automóvil. Y eso pasa más con nosotros los hombres. Nadie dijo amén. Y resulta que yo soy hombre. A mí me gustan los carros. Y a usted le va a parecer raro, pero lo que más me gusta de los carros son los aros. Un aro bonito de un carro, eso me llama la atención. Pero cuando uno ama más de la cuenta, uno termina adorando a lo que uno ama. Los hombres debemos tener cuidado de no terminar adorando nuestro carro, dedicarle más el tiempo de lo que debemos dedicarle. Yo creo que hay que cuidar el carro, pero no debemos adorar el carro. Tal vez para la mujer es la casa, como Marta, afanada. Esos ídolos caseros que no tenía tiempo para buscar a Dios porque estaba tan tareada en los oficios. No estamos promoviendo que usted tenga la casa desordenada. No me vaya a malinterpretar, por favor. Estoy diciendo que hay cosas que ocupan el espacio de Dios. Podríamos seguir mencionando que la solvencia económica es otro ídolo moderno, o una profesión, o uno mismo termina adorándose o adorando a otra persona. ¿Sabe? Esta tendencia de los ídolos modernos, se han levantado tantas sectas, cada movimiento, la misma tendencia del hombre de tratar de buscar a Dios. ¿Puede creer usted que existe la religión o la secta de los maradonianos, donde Diego Armando Maradona es su Dios? ¿O pasa con los jóvenes, con la música? La gente se vuelve histérica. Hay una psiquis masiva donde la gente se desmaya ante su ídolo, entre comillas, sea un ministro, sea un cantante, sea un político. La gente pasa en histeria, gritan, se vuelven locos. Entonces hay que tener cuidado lo que pasa con nuestros hijos, con nuestro corazón, con el deporte, con la música, con los cantantes. La tendencia humana de pedirle autógrafo a una persona. Se acabaron los amenes. Está muy serio este mensaje, ¿no? Debemos pensar que al único que debemos amar, al único que debemos poner nuestra confianza, al único que le debemos pedir algo es a Dios. Yo quiero mostrarles este video, por favor, que mire la tendencia humana. Tratamos de hacer Dios y adorar a cualquier cosa. Sin duda, el fútbol es uno de los juegos más aclamados en el mundo y sus jugadores son admirados a nivel mundial, tanto así que uno de los jugadores es considerado un dios y se creó una iglesia en su honor, la iglesia de Maradona. La iglesia de Maradona fue fundada por los fanáticos del futbolista argentino Diego Maradona. Los miembros de esta secta dicen que Maradona ha sido el mejor jugador de todos los tiempos. El 30 de octubre del 1998 se creó este culto, el día que también se conmemoró el 30 aniversario del atleta. El grupo celebró por primera vez su reunión oficial en el año 2001 y al parecer tienen más de 80,000 miembros en 60 países. El culto tiene sus propios mandamientos, uno de los cuales afirma noticias de propagación de milagros de Diego, y aparte de nombrar a su hijo Diego, es uno de los mandamientos como para cambiar su nombre a Diego. Pocas cantantes han logrado el éxito del actual cantante de pop Beyoncé, la cual es admirada por su música y personalidad. Beyoncé es admirada en todo el mundo y sus fanáticos le demuestran la admiración en cada oportunidad que tienen. Luego de estar bajo la lupa de estudiantes de Harvard,
La estrella de pop ahora tiene su propia religión. Se trata de Beyoncéismo, creado por admiradores suyos en Atlanta. Como si fuera poco, asisten cada domingo a una iglesia que bautizaron como la Iglesia Nacional de Bay. El furor y fanatismo ha llegado tan alto que además la cantante también tiene su propia Biblia, llamada Bible. Desde su página de Facebook, el grupo y creador de la religión afirma que son una familia y que creen que la gente no comprende el poder de la diosa Beyoncé. Actualmente están recogiendo fondos para crear su primer templo. La cienciología es un sistema de creencias y enseñanzas propuestas por el norteamericano Ron Hubbard, escritor de novelas de ciencia ficción. Su doctrina profesa que Xenu, dictador de la Confederación Galáctica, hace 75 millones de años, trajo al planeta Tierra millones de personas en naves espaciales. Luego de desembarcarlas alrededor de volcanes, los aniquiló con bombas de hidrógeno. Sus almas se juntaron en grupos y se pegaron a los cuerpos de los vivos, a través de los cuales continúan creando el caos. Y para poder liberarse de ellos, sus fieles deben tomar una serie de cursos, cuyo valor económico muchas veces sobrepasa los 5 dígitos. Trabajo infantil, lavado de cerebro y distanciamiento de los familiares, hostigamiento, incluso la muerte, son varias de las denuncias que tienen en su contra. La sobrina del líder de la cienciología, Gina Miscavige, aseguró que la iglesia es una peligrosa organización cuyas creencias le permiten cometer crímenes contra la humanidad y violar los derechos humanos básicos. Afirma también que ve la cienciología como un experimento de lavado de cerebro. El proyecto en un principio fue la respuesta a intentos por parte de la Iglesia de la Cienciología de retirar de internet un video promocional de exclusivo uso interno donde aparece Tom Cruise, un conocido cienciólogo. El proyecto fue lanzado públicamente en forma de video publicado en YouTube con el nombre Mensaje a la Cienciología, el 21 de enero del 2008. El video expone que Anonymous considera que las acciones de la cienciología son censura en internet y manifiesta la intención del grupo de expulsar a la iglesia del internet. Esto fue seguido de ataques de denegación de servicio, ataques DDoS, envío de fax negros, bromas telefónicas y otras medidas destinadas a paralizar las operaciones de la iglesia. Al obtener cierto apoyo de la comunidad internauta, cambiaron su táctica de ataque y enfocaron sus acciones a métodos más legales, como las protestas. Existen diferentes sectas extrañas en el mundo, y es un claro ejemplo de hasta dónde puede llegar una persona a ser manipulada o indoctrinada. La verdad es que no sabemos si aplaudir o no aplaudir, ¿verdad? Nos hace reflexionar. Estamos abordando estas 5 semanas esta maravillosa serie llamada Juega Limpio. Las reglas para ganar en la vida. Dios deja sus mandamientos por amor a nosotros y por amor nosotros caminamos y obedecemos esos mandamientos. Pero el enfoque no es el castigo por quebrantar las reglas. El enfoque es ¿qué ganamos si caminamos en sus mandamientos? Y hoy estamos aprendiendo que vamos a ganar 5 bendiciones si caminamos en sus mandamientos, si cumplimos su palabra. Y el segundo mandamiento, la segunda regla, tiene que ver con no adorar ídolos. Pero quiero mostrarles, y esto me impresionó, a ustedes les va a impresionar también. La tercera bendición de evitar la idolatría, lo que ganamos si respetamos esta regla, es afirmar nuestra masculinidad y nuestra feminidad. Los que nacimos hombres, porque solo se puede nacer hombre o mujer, no hay una tercera tendencia según la Biblia. Y según la Biblia, cuando nosotros no adoramos a alguien fuera de Dios y no construimos un ídolo y lo adoramos, entonces nuestra masculinidad y nuestra feminidad se mantiene. Impresionante, tal vez no lo habíamos visto desde esa perspectiva. Pero en Romanos capítulo 1, versículo 21 y 28, vamos a entender que evitar la idolatría nos permite disfrutar de nuestra masculinidad y de disfrutar la feminidad en las mujeres. Mira lo que dice el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
sea, Dios es incorruptible, es invisible, no se puede corromper, no se puede destruir, no le sale moho, no se quiebra. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Me están siguiendo? Verso 25, impresionante. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El adorar a otros dioses, el construir una imagen y adorarla y llamarle Dios, y llamarle Jesús o llamarle como le querramos llamar, siempre va a haber algo en nuestro corazón que nos va a inclinar a buscar y a adorar. Somos hambrientos para adorar. Pero el punto es que cuando no adoramos al Dios invisible, terminamos adorando a algo visible. Y sabe que la bendición de adorar solo a Dios es que nos dará a que nuestros hijos y nosotros mismos disfrutaremos nuestra masculinidad. En otras palabras, la idolatría produce homosexualismo y lesbianismo. Si yo leo bien, usted puede ir esta tarde a su casa y leer Romanos capítulo 1 y puede ir a la Biblia Jerusalén, que es la Biblia católica, y leerlo en la Biblia Jerusalén, o puede ir a la Biblia Reina Valera 1960, que es una Biblia evangélica, y leerlo y entender entonces. Y yo no estoy diciendo exactamente que quien ha caído en homosexualismo y lesbianismo, él o ella precisamente han sido idólatras. Puede venir por generaciones y generaciones. Pero damos gracias a Dios que estamos entendiendo que si seguimos la regla del juego de adorar a un solo Dios, tendremos vida, seremos prosperados. ¿Y sabe también que vendrá nuestra vida? Gozaremos y disfrutaremos nuestra masculinidad. ¿Dónde están esos hombres que disfrutan su masculinidad? Es un honor ser hombre. Y es un honor que las mujeres sean femeninas. Cuarta bendición: evita la idolatría y la maldición se alejará. Mire lo que dice Santiago 4:5. En la Biblia Dios habla hoy. Por algo dice la Escritura: Dios ama celosamente el espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Dios es un Dios celoso. Así lo muestra la Biblia. ¿Sabe qué le provoca celos a Dios? Cuando dejamos de confiar en Él y construimos una imagen para adorarla. Eso lo provoca celos. Y las maldiciones, según leíamos en Éxodo 20:4 en adelante, alcanzan hasta la tercera y cuarta generación de los que no respetan esta regla. Así que nosotros declaramos que hemos sido libres de maldiciones, porque adoramos a un solo Dios, no somos politeístas. Y aunque ustedes y yo caemos o tenemos la tendencia o tenemos la tentación de terminar adorando a una persona, a un ser querido, porque hay un peligro en amar tanto, terminamos adorando. Y a propósito, yo reflexionaba esta madrugada que hay personas en su sano juicio que comienzan bien porque murió un ser que amamos. Y entonces ponemos la foto. No estoy diciendo que no tengamos foto de nuestro abuelo, de nuestro padre o nuestra madre o nuestro hermano que ya murió. Pero cuando esa foto se hace idolatría, cuando tú piensas que él o ella están ahí, cuando tú le hablas, cuando tú le pides. O sea que amar nos empuja a caer en el riesgo de idolatrar. Y le voy a decir algo:
Yo no estoy en contra de que algunos tengan una cruz. De hecho, ahorita con nuestros jóvenes vi que hoy pusieron una cruz a ellos ahí, porque representa el cristianismo. Pero si tú tienes una cruz y le hablas a la cruz y le pides a la cruz, tú puedes tener la foto de quien quieras. Podemos tener la foto del fundador de esta iglesia, Edmundo Madrid. Pero si tú tienes la foto en tu casa y tú le pides a él, ya caíste en adoración. Espero que usted no tenga mi foto. Ahora el punto es, lo que amamos, caemos en el riesgo de poder terminar adorándolo. Tengamos cuidado con las fotos de nuestros familiares que amamos mucho, porque ellos están en la presencia de Dios y no podemos caer en espiritismo, no podemos consultar a los muertos. Y si tú ya le estás pidiendo, estás entonces jugando con fuego. ¿Todos estamos bien hasta ahorita? Muy bien. Finalmente, quiero concluir diciéndoles, en Deuteronomio 5, 9 al 10 dice: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, dice la Escritura, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, concluyamos así. Evita la idolatría y obtendrás o gozarás o te beneficiarás de la misericordia de Dios. Amamos la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Pero aquel que evita la idolatría en su corazón, el crear y adorar, entonces atrae la misericordia de Dios. Todos los que estamos aquí necesitamos la misericordia de Dios para que nos sane, para que nos provea, para que bendiga nuestra vida. Éxodo 20, 4 al 6 es claro: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces uno entiende el verbo aborrecer. Aborrecer no significa odiar como en el Nuevo Testamento. Es un asunto de prioridades, de elección y de fe. El que no aborrece a padre y madre no puede ser mi discípulo. Entonces la gente dice: tengo que odiar a mi papá y a mi mamá. No, no, no. Tienes que poner en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. O sea que esto de amar a alguien fuera de Dios, de poner a alguien por encima del amor de Dios, caemos en idolatría. Y eso atrae maldiciones a nuestra vida. Es aborrecerlo, porque es no confiar en Dios. Pero el verso 6 dice: y hago misericordia. Yo traigo esa misericordia para nuestra iglesia. Y traigo esa misericordia para mis hijos y para mi vida. ¿Por qué? Porque hemos evitado adorar ídolos. Y luego, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.